Listo. Bueno, yo me quise quedar para esta parte porque en realidad creo que es la más interesante y es hablar de lo que son los nuevos retos que nosotros tenemos que afrontar desde las organizaciones deportivas, desde luego pensando en mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios que prestamos. Lo primero, y me alegra mucho porque voy a coincidir en muchos aspectos, tanto con William como con Giovanni, a pesar de que nunca nos cruzamos una palabra para hablar de este encuentro. Lo que quiere decir que desde tres visiones distintas hay coincidencias importantes que nos pueden llevar a la conclusión de que de pronto vamos por el camino correcto. La primera es la imperiosa necesidad de ajustar las nuevas realidades del deporte como una actividad de interés social que puede ser utilizada con distintos fines. Uno de los problemas graves que está afrontando el deporte hoy en día en el mundo es la descontextualización de las prácticas deportivas. Mucho se habla sobre los problemas de violencia, de doping y de todo lo que hay que afecta a la buena imagen del deporte, y todo obedece a lo que tanto William como Giovanni han mencionado acerca de darle, cuando decía Giovanni ahora que están haciendo una oferta que apunta a satisfacer las necesidades de cada una de las comunidades, o sea que no es una oferta homogénea para todos, sino que se ajustan los programas a unos intereses específicos, le estamos apuntando a lo que se llama la contextualización de la práctica deportiva, ser capaces de hacer lecturas inteligentes de qué es lo que la comunidad necesita del deporte para llevarle lo que ella necesita, pero no en una relación de oferta y demanda, sino a partir de unas discusiones para centrar también los intereses de las comunidades en lo que verdaderamente necesitan, porque puede que muchas veces las comunidades nos estén pidiendo algo que realmente no es su necesidad fundamental. Derivado de lo anterior, entonces, se requiere tener una visión global del deporte como punto de partida para darle más contexto a las actuaciones locales. Definir con precisión la función social que debe cumplir el deporte en toda comunidad que nosotros intervenimos es lo único que nos puede garantizar la eficiencia de los resultados. Para eso es fundamental algo a lo que Giovanni hizo referencia: la articulación de las entidades del Sistema Nacional del Deporte. Cómo garantizar el verdadero funcionamiento sistémico de esa estructura, en donde a veces nos desarticulamos no porque tengamos grandes diferencias, sino porque los egos, las vanidades, los intereses políticos nos distancian y nos colocamos en el esquema de los individualismos democráticos que no han producido nada interesante en el mundo deportivo. Giovanni hacía alusión a algo que es fundamental, y es sustituir las estructuras piramidales por estructuras administrativas planas, que nos concentren más en las responsabilidades que en las jerarquías. La oportunidad de respuesta es fundamental para una entidad de servicios, y desafortunadamente a veces entidades que tienen muchos niveles de consulta en la toma de decisiones tienen un costo de oportunidad altísimo en la respuesta, porque cuando responden, a lo mejor ya el paciente no necesita esa respuesta. Esta mañana hablaba con Pedro Uribe, que es miembro de la Federación de Ligas Deportivas de Antioquia, Fedelian, y me decía que le ayudara a agilizar en Coldeportes el trámite de unos reconocimientos deportivos para 11 ligas del departamento de Antioquia, que tienen sus papeles, unas desde el año pasado y otras desde el 2016, y todavía no les han contestado. ¿Ya? Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo una organización con una estructura tan piramidal como la que tiene Coldeportes, en donde no hay empoderamiento en los niveles donde se toman las decisiones, pues desde luego se atranca cualquier decisión y cuando se resuelve puede ser tarde. Un punto muy importante, la gestión adecuada del conocimiento. Gestionar el conocimiento es una tarea importantísima a la que de pronto nosotros al interior de nuestras organizaciones deportivas no le prestamos mucho interés, y a veces a las personas las ubicamos en determinados cargos y le damos determinadas funciones y responsabilidades
porque a ese le tocó, pero no porque tengamos identificado que esa persona está allí porque es allí donde debe estar. Pero la gestión del conocimiento no tiene que ver solo con lo interno, sino también con lo externo. Y dentro de lo externo es donde cabe la palabra de las nuevas tendencias para darnos cuenta qué es lo que nosotros tenemos que incorporar a la gestión como nuevas tendencias dentro de cada uno de los campos que componen la actividad de la organización que nosotros estamos dirigiendo. Estamos en lo que se llama la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y por eso nosotros no tenemos excusa para tener la actualización permanente de nuestros funcionarios o de nuestros empleados. Para eso, pues desde luego la formación, capacitación y educación continua tienen que ser una exigencia permanente a quienes hacen parte de estas organizaciones. La protección del juego limpio y la ética deportiva como estrategia para mejorar la reputación y el relacionamiento. Me quiero detener en este punto porque es el más preocupante de los retos que nosotros tenemos. Cómo mejorar la deteriorada imagen que tenemos hoy por hoy los dirigentes deportivos. Ser dirigente deportivo en Colombia se está volviendo sinónimo de ser corrupto, de ser tramposo, de ser una persona que se mueve bajo el esquema de la cultura del atajo para evadir el cumplimiento de las normas y de las leyes que rigen nuestra actividad. Los recientes escándalos del FIFA Gate, el escándalo del doping de los rusos en cabeza del gobierno ruso, el escándalo de la Federación Internacional de Atletismo, el reciente escándalo de la Federación de Boxeo, colocan en este momento al deporte, yo diría casi que en cuidados intensivos, frente a lo que tiene que ver con su imagen, su credibilidad y la reputación de quien hacemos parte de esta hermosa familia que es el deporte. Y eso se está volviendo tema de opinión y algunos columnistas lo están tomando como tema de sus columnas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer una columna en la revista Semana escrita por Antonio Caballero, que tituló La Diosa Madre. Los invito para que la busquen en internet y la lean, La Diosa Madre. Hace alusión Antonio Caballero en su columna a la sanción de María Sharapova por el doping, según él, por una sustancia inocua casi, la meldonina, que aunque no la conoce mucho la gente, está dentro de la lista de sustancias prohibidas. Y él hace pues ahí un relato y un cuento de que todo el mundo se dopan los poetas, los músicos, e incluso hasta el presidente Uribe lo señala de doparse con las goticas que le recetó una bruja para calmar un poquito la ansiedad. Pero él termina diciendo, y esto es en lo que yo quiero centrarme y dejarles como esa inquietud, ese mensaje, que finalmente lo que ha pasado en el deporte es que lo económico está primando sobre todo lo demás. Y esa es la gran amenaza que tiene el deporte hoy en día. Y para referirse a nosotros, los dirigentes deportivos, dice que la credibilidad del deporte está en vilo, porque la mayoría de los deportes está en manos de tramposos, cuando no de mafiosos. Y eso es una sentencia condenatoria para el buen nombre y la buena imagen del dirigente deportivo. Entonces, si nosotros perdemos la credibilidad, perdemos la confianza del medio en nosotros, estamos exponiendo todo lo que podemos encontrar en beneficio de los deportistas y de la juventud que estamos orientando. Entonces, es muy importante recuperar, repito, el juego limpio y la ética deportiva. La ética deportiva la tenemos que poner en el centro de nuestras grandes discusiones en el deporte. Es evidente que pareciera ser que la ética está en crisis. Yo sostengo lo contrario. Hay un resurgir de la ética en el mundo actual, porque ya la sociedad se ha cansado de tanta corrupción, la sociedad se ha cansado de tanta trampa y desde luego ya se están empezando a hacer requerimientos. Por ejemplo, en el movimiento olímpico es exigencia para cada comité olímpico optar por su código de ética y por el nombramiento de un comité de ética
para que resuelva todos los incidentes de desacato a ese código de ética. Hablar de la ética en el deporte, entonces, no es hablar de un aderezo para ampararnos en un manto de hipocresía, para parecer ser lo que no somos. La ética la tenemos que convertir en un estilo de vida y la ética deportiva tiene que cruzar todas nuestras decisiones y tiene que estar presente en todos los escenarios del deporte para poder recuperar esa credibilidad. La implementación de los principios de la buena gobernanza. Los principios universales de la buena gobernanza definidos por el Comité Olímpico Internacional son solo 3, pero son solo 3 bien amplios: la transparencia, la integridad y la oposición a cualquier forma de corrupción. Y bajo esos principios de la buena gobernanza, nosotros tendríamos que comprometernos a gestionar nuestras organizaciones deportivas. Pero desafortunadamente en nuestro medio yo siento que el tema de la buena gobernanza está siendo tratado más bien todavía desde un ámbito teórico, pero yo creo que bien vale la pena que nos tomemos el tiempo para hacer análisis y reflexiones profundas acerca de lo que podría representar para la institucionalidad del deporte que las organizaciones deportivas se comprometan a autogobernarse ellas mismas bajo estos principios de la integridad, oposición a las formas de corrupción y la transparencia. La buena gobernanza aparece no en el deporte, la buena gobernanza aparece en el sector público, por allá por los años 90. Y fue incorporada casi que, digamos, de manera espontánea al tema de las ONGs, las llamadas organizaciones del tercer sector, como una forma justamente de ganar credibilidad y confianza. Entonces yo creo que allí tenemos un reto bastante grande nosotros los directivos o los dirigentes deportivos para comprometernos con las prácticas de la buena gobernanza. Y por último, no porque sea la última, sino de la listica que yo elaboré, pero los retos son muchos, algo que produce a veces resistencia y es la relación entre deporte y política o Estado y política, que es lo mismo. Yo recuerdo mis tiempos aquí en la universidad cuando, pues desde luego, las corrientes de izquierda combatían todo lo que fuera asociado con el Estado, porque finalmente a quien hay que derrotar y el enemigo es el Estado. Y no solamente perdimos mucho tiempo, sino que perdimos muchas oportunidades en esas discusiones bizantinas que nunca nos llevaron a nada, porque lo único que nos demostraron era que estábamos equivocados, y aunque eso es una ganancia dolorosa, porque cuando usted reconoce que está equivocado es porque reconoce que perdió algo que pudo haber ganado en su momento. Yo le decía ahora a Gloria, por ejemplo, que dentro de los legados que yo les mencionaba que dejó el convenio colombo-alemán, uno de los más importantes era el de esa colección bibliográfica que hicieron, pero el convenio colombo-alemán igual fue el precursor, con algunos expertos colombianos, de la creación del programa de medicina deportiva en la Universidad de Antioquia, fue quien construyó y diseñó todo el currículo de la licenciatura de la Universidad del Valle, fue quien hizo el primer estudio, que creo que es el único que se ha hecho, la primera investigación sobre diseño curricular de los programas de educación física en el país. Y el convenio colombo-alemán se debatió en sus 15 o más años de existencia en la Universidad de Antioquia, en medio de un conflicto político en donde simplemente había que sacar a los alemanes aquí porque eran los representantes del imperialismo, ¿ya? Y ahí perdimos grandes oportunidades porque ese legado pudiera haber sido mejor. Cuando Coldeportes dependía del Ministerio de Cultura, la ministra Paula Moreno, en una jugada maestra, silenciosa, le raponó, porque esa es la palabra, 15.000 millones de pesos a Coldeportes para financiar un programa de bibliotecas. Cuando nos dimos cuenta de eso ya era tarde, porque ya eso era ley de la República. Y fue un amigo político, que lo tengo que decir porque pues
Yo sí tengo muy claro que el deporte necesita de una relación estrecha con la política, porque nosotros ni somos independientes ni somos autosuficientes y tenemos que estar presentes en los escenarios donde se toman las decisiones que pueden favorecer o perjudicar al deporte. Les decía que fue un político, afortunadamente amigo, antioqueño, el doctor Carlos Alberto Zuluaga, quien nos advirtió de lo que había hecho la ministra. Y fue el mismo doctor Carlos Alberto Zuluaga quien desde la Cámara de Representantes lideró una iniciativa para meter, oigan lo que les voy a decir, un mico en una mini reforma tributaria, un mico para derogar esa ley y recuperarle los 15.000 millones al deporte. Pero es que adicionalmente, independientemente de esto, que puede ser un hecho aislado, ¿en dónde se aprueban los presupuestos para el deporte? En los consejos, en las asambleas y en el Congreso de la República. ¿Y quiénes son los que finalmente pueden decidir si esos presupuestos son buenos o son malos? Pues los que votan. ¿Y quiénes son los que votan? Los corporados. Entonces nosotros tenemos que buscar establecer unos vínculos de relación con los corporados para defender los intereses del deporte. Eso sí, bajo un claro principio de neutralidad política, porque el deporte no es apolítico, pero tiene que ser neutral políticamente y los intereses del deporte no los podemos colocar al servicio de la política, sino buscar colocar la política al servicio de los intereses del deporte. Esas son mis reflexiones, John Jaime, en torno a lo que serían los retos para quienes tenemos la responsabilidad de estar orientando y dirigiendo estas organizaciones. Vuelvo a repetir, no son los únicos, cada uno de ustedes, de acuerdo a su experiencia, también tendrá otros, pero para mí lo importante de todo esto es que el país va generando ya una cultura académica alrededor de las demandas del sector deporte que va teniendo respuestas oportunas por parte de las universidades. Y yo he destacado que uno de los factores clave del buen momento deportivo que vive el país, desde luego que es el aporte que se hace desde la academia en la formación de profesionales en los distintos campos del saber relacionados con el deporte. La gente todavía no ha alcanzado a percibir la verdadera incidencia que esto ha tenido. Llegará el momento en que lo vamos a percibir y por consiguiente llegará el momento en que se va a fortalecer mucho más la oferta académica de las universidades en esta formación profesional con un solo mensaje. Muy importante que las universidades vayan profundizando ya en la posibilidad de hacer más programas de maestría con proyección a los doctorados en el campo del deporte. Muchas gracias.